Atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos. Y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única, amado Nervo, El Diablo Desinteresado, la novela corta. Enio 23, Madrid 1916, y Cipriano de Urquijo, muchacho hispanoamericano, llegó a París hace pocos años, con el propósito de ser el pintor 10.800, uno de los que albergaba la ciudad luz, donde según las estadísticas, había a la sazón 10.800. Número cerrado. Buscó en el barrio de Montparnasse uno de esos modestos estudios a los que dar acceso un patinillo con toldo rústico de trepadoras. El estudio estaba dividido en 2 compartimientos por una cortina de cretona detrás de la cortina. Sobre una especie de andamio al que se subía por una escalerilla de maderas, se hallaba el dormitorio, compuesto de un catrejaula, un lavabo comprado por 5 francos en el bazar de la Gaité y una mesa de noche de pino sin pintar, sobre la cual se posaba majestuosamente la lámpara. En la parte anterior de la habitación estaba el estudio propiamente dicho. Describirlo le place más al lector, quien sin duda habrá conocido 10.800 estudios de este género, o si la cifra le parece exagerada, 5.400, 2.700, 1.350, baste decir que había un biombo fabricado y pintado por Cipriano, algunos lienzos del joven artista, estampas viejas persas japonesas, 3 o 4 chucherías sobre mesitas y repisas, viejo diván con su corte de sillas, adquiridas en diversas subastas, con lo cual dicho de estar, que cada una acusaba una fisonomía propia, etcétera, etcétera. Por lo demás, yo no sé con qué objeto estoy describiendo el estudio de Cipriano de Urquijo, puesto que en el instante en el lector va a trabar conocimiento con el artista. Este ha salido, sí, ha salido, por lo que no le haremos una visita en la rue que de Premieres donde vive, sino que le encontraremos en el Boulevard Malesherbes, tan distante de aquellas una tarde otoñal y nubilosas. Una de esas tardes envueltas en cendrales, tenues que tanto enmisterian, perdón por el verbo, y embellecen las deliciosas perspectivas de París,
Cipriano de Urquijo pasea por el ancho bulevar silencioso. Vamos a decirlo de una vez, Cipriano de Urquijo está bestialmente enamorado. Los de bestial es solo ponderar el pintor hispanoamericano. Ha visto una muchacha de alta 8 cabezas, por lo menos rubia, de una distinción estupenda, que iba con su mamá por la avenida de las Óperas. Ha sufrido el coup de foudre. El flechazo la ha seguido naturalmente y ha llegado tras ella al ya dicho Boulevard Malesherbes, en uno de los cuyos portales se han metido las dos Cipriano de Urquijo, con una audacia poco vulgar, no quiero decir poco común, por el coco. Será aventurado a preguntar a la portera, poniendo previamente en su diestra. Creo que fue en su diestra un franco. ¿Quién es esa señorita que acaba de subir con su mamá? La portera, después de ver con rápida mirada el franco, le ha respondido: es la señorita Laura, como la de hija del señor Constantine, Monsieur Víctor Anatole Constantine, economista y miembro del instituto. Dices el economista y miembro el instituto. Lo de economista querrá decir que el señor Constantin es un hombre práctico. Cipriano de Urquijo ha sentido siempre un respeto mezclado de aversión por los economistas, sobre todo desde que una vez en su ciudad natal, ciudad provinciana, señor Gordos de Lentes, personaje principalísimo, director de la sucursal de un gran banco metropolitano, le dijo en una fiesta, mirándole de arriba abajo con el mayor desdén: jovencito, usted no es más que un soñador. Hay que ser hombre práctico. Hay que pisar bien la tierra. Y piafaba al decir esto con sus grandes pies, calzados de botas americanas de triple suelas. Tajeste e pintar bonos. Y el inasirtidios ya. Y dijeron: esto era más imponente aún que lo de economista. El señor Constantine, sabio oficial, debía desdeñar inmensamente a los pintores de la Rue Campagne Premier de Cipriano. Pensaba estas cosas ya en el boulevard, después de haber oído los informes de Franco que le había dado la portera. Acariciábase con movimiento nervioso la barba, una barbichea francesa, terminada en puntas de color de caoba. Era él. Laura Constantine, Mademoiselle Laura Constantine, una monada, una rubia epatante, con 2 ojos que parecían 2 luminosas violetas dobles, una muchacha a la que él iba a amar, a adorar,
e idolatrar toda su vida, su pintoresca vida, por larga que fuese. 5 días seguidos con lluvia, con niebla, y alguna vez, porque de todo hay en París, un poquito de azul desvaído que sentaba maravillosamente a la ciudad. Única Cipriano había ido a rondar a la manera española el portal de la casa de Mademoiselle Lauday. No sabía aún en qué piso vivía esta. El muy imbécil olvidó preguntarlo a la portera ahora. Para saberlo, tendría que ponerla otro franco en la mano. Si se sabe, diréis, claro, muy fácil para vosotros que tendréis siempre un franco de más en vuestros bolsillos, pero no para Cipriano, que por lo general lo tenía de menos en esos 5 días, ni una sola vez, ni en los cachos de tarde apacibles había asomado la cara detrás de las vidrieras de ningún piso la señorita Laura. El espectáculo de la calle debía sería indiferente en absoluto. A medida que anochecía, iban encendiéndose los cristales de las diversas estaciones del verdad y en medio de la cuál de aquellas luces más o menos vivas añadía su oro al rubio pálido de los cabellos de la señorita Laura. Cipriano se ponía nervioso y tiraba con desesperación de la punta de su barba de caoba. Iría a veces una sombra pasaba detrás de los visillos. Cipriano, con toda la energía de su voluntad, ordenábalas asómate. Parecíate imposible que tal orden vehementísima no llegase hasta la sombra aquella y le empujase o atrajese a la vidriera. Pero vaya usted a saber si el cristal es un aislador de la voluntad. A veces se le ocurre al autor de estas cuartillas que sí debe serlo, y que por eso los borrachos no pueden curarse de su maldito vicio entre la botella y su voluntad de no beber. Hay una pared de vidrio, y la voluntad anula, quedando solo la sed que nunca se sacia. Si los cacharros que contienen el whisky o el cognac, pues en de barro, como los que contienen la ginebra, ya ven ustedes que en suma la ginebra se bebe poco cuando está así envasada 5 días, pues transcurrieron, como digo, y el azar, la casualidad, el destino no habían hecho coincidir siquiera un instante aquellas 2 vidas. Seguramente señorita Laura salía a alguna parte, iba a las galerías Lafayette, al Printemps, al Louvre, como todo el mundo,
asistía de vez en cuando a una sección de cine. Hacía tal o cual visita como, pues en 5 días no se habían encontrado. Hasta ella enferma de la señorita la rubia y con qué suavidad su cabecita delicada debía reposar sobre el almohadón, con qué voz musical, con qué melodiosa quejumbres. La dulce doliente debía exclamar, dirigiéndose a Madame Constantini, que je offres, petite mere. Y Cipriano, exaltado con esta imaginación, desesperábase lamentando que los inventos modernos que habían domeñado y avasallado tantas fuerzas invisibles no pudiesen suministrarle aún ninguna para que el beso de un pintor se posase desde lejos en la frente pálida de una muchacha enferma y su voz hiciese oír como con telefonía inalámbrica en el pétalo translúcido de una orejita entre el ensortijamiento de las hebras de oro para decirla: «Je vos aime es, je ne veux pas que vos soyez malades». Malemoricelle Laura. Cipriano, que era un chico bueno ni ingenuo, hasta la pared de enfrente, piadoso, a ratos sobre todo cuando se acordaba de la madre lejana que le hacía rezar el rosario en pesos. Sale cierta vaga rebelión contra la divina providencia. Ya veremos que injustamente, porque si es cierto que interviene hasta en el movimiento de la hoja del árbol, no movía aquellos visillos, haciendo aparecer detrás la cabeza soñadas. Un visillo es por ventura para la divina providencia más difícil de mover que la hoja de un árbol. El diablo acaso hubiese sido más amable. Sinoa. Se preocupase ya de los enamorados, como sucedía antaño. A Cipriano le había referido no sé quién la historia de un apasionado muchacho que fue una noche de tormenta según se lo prescribió cierta bruja a buscar al diablo a una lejana cueva desde cuyo interior solía dejarse oír su voz cavernosa. Este adjetivo viene ahora muy a pelo como la del antiguo oráculo. El diablo, después de oír parecer con atención la súplica del mancebo, que se refería a una morena admirable hacia el cariño, como pocas, contestó con sorna: «Ya la quisiera para mí». No había, pues, que contar con Satanás, que por otras partes enseguida pedía el alma y que más hubiera importado ofrecerse la seguía, diciendo: «Cipriano, si de hecho me la ha robado ya estas chiquillas». El boulevard estaba solitaria. Cipriano vio hablar en voz alta a alguien en la sombra. Escuchó todo el monólogo. Un señor perfectamente forrado en un gabán de pieles. Hacía mucho frío, con la cabeza
metida dentro de un sombrero de copa, se acercó a Cipriano y, en el más corriente español de la calle Alcalá, le dijo: «Caballero, me parece que acaba usted de invocar al diablo y que ha incurrido usted en la secular vulgaridad de hacer esta invocación para que Satanás le conceda a una mujer a Cipriano. Aquella burla gratuita, arbitraria, le incomodó y estuvo a punto de responder una grosería, pero el señor del gabán de pieles le miraba con un interés simpático. La escena pasaba al pie de un farol de gas con sonrisa llena de expresión. Tenía unos ojos grises, curiosos y tiernos al propio tiempo, un rostro enérgico muy pálido, aguileño, perfectamente afeitado. Mefistófeles, por lo visto, renunciaba al bigote retorcido y a la barba puntiaguda. Emanaba de aquel rostro no sé qué expresión de astucia amable, no sé qué poderoso atractivo, que dominó instantáneamente el enojo del pintor. Y aun cuando sin ningún derecho tercie usted en el diálogo íntimo de un desconocido, haciendo caso omiso esta impertinencia, le diré que me pilla después de horas de plantón en esta calle, en momento propicio a las confidencias muy naturales, por lo demás en un enamorado, y debido a esto, en vez de oír de mis labios una frase dura y desdeñosa, va usted a escuchar una confesión. Hace 5 días entró en la avenida de la Ópera a la señorita Laura Constantine, hija del señor Víctor Anatolio Constantine, economista, miembro instituto, y estoy perdidamente enamorado de esa señorita, a quien, a pesar de todos mis esfuerzos, no he vuelto a ver, no obstante que nos hallamos frente a su casa», añadió señalando el edificio, «que conocemos el enigmático personaje». Escuchaba sonriendo con su sonrisa irónica, deferente y amable. «La señorita Laura Constantine», repitió, «hija del señor Víctor Anatolio Constantine, economista y miembro del instituto. Vive allí en enfrentes, según dice usted. Muy bien. ¿Quiere usted darme la dirección de su taller? Dirijámoslo. ¿Sabe usted que soy intérprete? Si supone usted siquiera por un momento que soy el diablo a quien usted deseaba invocar, comprenderá que puedo adivinarlo». Cipriano quedóse mirándole con una ingenuidad absolutamente provinciana, y metiendo mano en su bolsillo de pecho, sacó su cartera y de ella una tarjeta con sus señas. El desconocido las leyó con atención. Exclamó: «Pues, señor de Urquijo, tiene usted nombre de banquero más que de artista, señor de Urquijo. El pacto está hecho. Usted se casará dentro de 1 año con la señorita Laura, y será además un gran pintor. Buenas noches le aconsejo».
que se meta en el metro y se vaya a su taller. Hace mucho frío aún. Reboir. Y sin dar tiempo a Cipriano de que preguntase nada, haciéndole un signo amistoso con la diestra, se alejó rápidamente, perdiéndose entre la niebla, cada vez más espesa. Tres ya en su estudio, arrellanado en el diván, en aquel diván que se ha descrito Cipriano, púsose a considerar la escena misteriosa a que acababa de asistir y en la que tan importante papel le había correspondido. Se necesitaba un candor más que con un vino de donde habrán sacado que las palomas son candorosas, para imaginar a un espíritu blanco o negro ayudando a un hombre del siglo XX a obtener el amor de una muchacha. Sin embargo, en el supuesto de que hubiese espíritus, es decir, inteligencias invisibles superiores a la nuestra, ya que mirado en el universo, todo es espiritual. ¿Por qué no habrían atender a nuestra súplica? ¿No escuchamos por ventura nosotros los ruegos de los humildes, de los pequeños? ¿No hacemos por ellos cosa que ellos no pueden hacer? Cuando un niño querido nos pide un juguete que él no puede adquirir por sus propios medios, no se lo damos. Cuando un amigo menos experto que nosotros nos ruega que le resolvamos un problema, ¿cuál tortura no le resolveremos? Pues si nosotros, que somos malos, egoístas, y lo que es peor, seres desvalidos, hacemos estas cosas por nuestros hermanos más desvalidos aún, porque una inteligencia superior no había de ayudarnos. Una inteligencia superior debe forzosamente estar unida a bondad superior. Seguía pensando Cipriano puntos a concime apenas y cuán dolorosamente un hombre de gran ingenio malévolo. Esta malevolencia implica una contradicción, porque en suma la maldad no es algo positivo, es simplemente algo defectivo. Si puede uno expresarse así, se es malo con relación a un ideal de perfección no alcanzado aún, lo que en un salvaje puede ya considerarse como una virtud en un hombre culto puede ser un defecto. No hay maldad absoluta en el universo, no hay siquiera maldad, hay solo grados de bondad, y un grado de bondad puede ser maldad con relación a otro grado de bondad muy superior. Un hombre muy bueno resultaría opaco, imperfecto ante la bondad maravillosa de San Francisco de Asís, como la nieve de las calles resultaría opaca y obscura ante la nieve de la montaña. Tenemos, pues, que convenir, concluía Cipriano, en que si hay inteligencias superiores a las nuestras, deben ser más buenas que nosotros. Y si son más buenas, cuando las invoquemos con insistencia, con fervor, nos ayudarán seguramente. Pero hay seres invisibles superiores a nosotros, se preguntó el pintor, a tiempo que encendía un pitillo, y al ver cómo el humo azulino, algo evidentemente real,
resultado de la combustión lenta del tabaco, se iba sutilizando, hasta desaparecer en el ambiente de la habitación. No obstante que de seguro, con toda evidencia, seguía subsistiendo, estaba allí. Cipriano respondió afirmativamente a su propia pregunta y fijo que hay seres invisibles. Y recordó aquel lance aquecido a Víctor Hugo, quien en la playa, en Guernesey, la isla de su destierro, metió la mano en un barreño donde había clarísima agua del mar y sintió que le hacían mal en la diestra una anémona cristalina invisible. Se había ensañado en su epidermis. El poeta tomó pie de allí para elocuentes y profundas consideraciones. Pues que continuaba Cipriano, siguiendo su divagación, no está hecha, en suma, la materia de cosas invisibles. La resistencia que opone a nuestro tacto no proviene únicamente acaso después de leer a los físicos modernos de recapacitar en sus teorías sobre el éter, no se cae por ventura en la cuenta de que lo que llamamos materia es justamente lo más inmaterial del mundo. No se llega acaso a la conclusión de que los cuerpos sólidos son en realidad verdaderos huecos en esa sustancia imponderable, cuya rigidez ha de ser por fuerza superior a todo lo que conocemos, que sin embargo no pone resistencia apreciable a la dilatación de los leves gases que forman las colas de los cometas, ni estorba para nada el majestuoso girar de los orbes. Dizaudor es invisible, l'estral, afirmó Cipriano, el agregado de innúmeras cosas invisibles, y vida sin límites, forma lo visible, o mejor dicho, la visibilidad no es más que la reacción de sentidos ante una forma determinada de la energía. No hay materia, no hay más que vidas al conjunto de estas vidas que el más potente microscopio no alcanza a aislar y diferenciar. Le llamamos materia. No nos movemos, no como bebemos sin que se transformen millares de estas vidas nuestro. Yo a través de ellas, como una flecha a través de un enjambre de abejas. ¿Quién puede sorprenderse de estas dos palabras? Inteligencias invisibles, si cae ingenuamente en la cuenta de que no existen inteligencias visibles, de que las nuestras son tan invisibles como los espíritus, más invisibles aún, porque éstos están desnudos y nosotros vestidos de la ilusión de la carne. Ahora bien, prosiguió Cipriano, si una mónada, una inteligencia invisible invocada por nosotros, quiere ayudarnos, claro que no va para ello trastornar el orden de la naturaleza. Esto sería estúpido. Bástala con aprovechar hábilmente los elementos y fenómenos usuales. Imaginemos que un ángel quiere socorrerme en momentos para mí difíciles. Iré a fabricar unas monedas de oro, merced a maravillosa alquimia, cuando le es tan fácil mover a piedad
el corazón de un amigo, provocar la simpatía de un rico en mi favor. Lenelas a la Strauss, ora, yao, momento de anhelo vivísimo, pensé en implorar la ayuda de un ser superior. Ese ser superior me escuchó, imaginémoslo. Así quiso dispensarme esta ayuda solicitada. Y pues sencillamente, haciendo que me escuchara un hombre que pasaba por la calle y que está acaso en condiciones de valerme, o bien sugiriendo a mi imaginación la escena puramente interior de ese hombre misterioso. Pero y aquí empezó a embrollarse la cabeza de Cipriano. ¿Fue real o imaginario entonces aquel diálogo? Si fue real, ¿cómo pudo la inteligencia invisible suscitar tan pronto la presencia del protector? Si fue imaginario, ¿cómo iba a producirse la ayuda? Se trataba simplemente de un desocupado que había querido burlarse de Cipriano. Ante tal idea comenzó a indignarse y enseñó sus puños a Sombrasón. Ventura, más motivados, otros accesos de ira que nos alteran la digestión y a veces nos enferman gravemente. No es por desgracia exacto que vivimos en un perpetuo duelo con enjambres de fantasmas. Pues de mí no se ha de burlar impunemente. Vocífero. En aquel instante llamaron a su estudio. El corazón de Cipriano se encogió de pánico, pero una voz juvenil se alzó del otro lado de la puerta. Solo iba a estar. El infeliz estaba rodeado fantasmas. Y se cerrará las verdades y los ya. Era uno de sus amigos y compañeros, Valentín Tinderson, quien era ahora misio. Le preguntó, mirando extrañeza el estudio vacío: ¿a quién amenazabas? ¿A un espíritu o a un hombre? Respondió Cipriano. No lo sé a punto fijo. Y cogiendo del brazo a su amigo, fuese con él al restaurante, narrándole por el camino la pequeña historia. Durante 3 días nada nuevo sobrevino. Urquijo paseó vanamente por el Boulevard Malesherbes. El diablo no apareció en el piso de Laura, que era el segundo a la izquierda.
conforme lo reveló al fin la portera. Merced a un franco más, no se advirtió otra cosa que las alternativas de sombra en las piezas que daban a la calle, y alguna apariencia de una silueta. Cierto recato inexplicable impidió a Cipriano pedir en la portería datos más amplios que calmasen su ansiedad. Un sentimiento confuso le aconsejaba esperar. No obstante la congoja y el desabrimiento de su espíritu, entretanto su vida se transformaba. El antiguo pausado ritmo era hoy un perenne temblor, una ansiedad nerviosa que redoblaba los latidos de la entraña. Cipriano recordaba frase de Alighieri leída recientemente en la Vita Nuova: «He aquí que viene un Dios más fuerte que yo, el cual me dominará la primera aparición suprema de la existencia. El amor la segunda es la muerte». Llegaba imprevista como el Señor del Evangelio, la hora de cuya venida ignoramos. Vigilate. Tiane sitis, quabora Dominus venturus. Sit. Cipriano comprobaba y confirmaba la tremenda significación, el esencial sentido que encierra la más vulgar de las frases: «Está enamorados», la cual tiene para cada alma una formidable elocuencia. Nueva Cipriano amaba en su corazón desde aquel instante. Se asentaba el rey de los reyes del mundo. Que su amor fuese feliz o desgraciado, riente o trágico, turbulento o manso, él sabía por intuición poderosa que aquel monarca nuevo ya no dejaría reinar en sus vidas. Porque, como dice el malogrado poeta inglés, Dawson, vencido, frustrado y solitario, no comprendido, sin corona, es eso el amor menos raíz. Ilisas urba praje res amaba y no era amados, pero en suma, amar no es por ventura una gran alegría, una dolorosa alegría. Jucundissimum es in rebus humanis amari, sed non minus amares, como dice Plinio en su panegírico del emperador. Sin retretada, amar, afirma Víctor, Húbores tener en la mano mi hilo para todos los dédalos por lo pronto. Cipriano estaba metido en el dédalo, pero el hilo no le tenía. Era el hilo de oro. Era el idea. Arael será. Eres será. Il al ta a araralanera o adara. Es decide, había ya en el mundo un ser que adquiría definitivamente sobre él el derecho de vida o muerte. Solo aquellos a quienes amamos tienen el poder de atormentarnos, y hemos de seguirles amando, aunque nos atormenten sin preguntar ya si son malos o buenos. Sí. Not, icare, not, if, gilts, inti, eart, icano,
te ejecuté, y lobe TWHQT vertuarte, palabra de reja, chaquestiares, Simba, 3, 5, y perdónale, lector, a Cipriano, esta erudicioncilla amorosa un alma serena puede pasar por la vida insensible a los fantasmas de la selva oscura abroquelada de espada flamígera de su voluntad. Se abrirá un camino entre los mil espectros del miedo de la imaginación, ninguno tendrá el poder de conturbarla. Pero que ame a una criatura, y Dios tal vez celoso de que aquella alma ya no sea toda suyas, conferirá a la criatura amada un poder formidable, el poder de hacer sufrir a aquella criatura. Podrá en lo sucesivo llevar al alma esclava a donde quisiere, con solo un cabello de su cabeza. Aquí que viene un Dios más fuerte que yo, el cual me dominará. Al cuarto día de la nerviosa espera, Cipriano de Urquijo se encontró en la portería de su casa un gran sobre escrito con esa letra larga, sumum del esnovismo, que tanto se usó antes de la guerra. Entiendo que cuando vuelvan de las trincheras definitivamente los peludos, hoy rasurados, y el gran conflicto actual con su formidable ímpetu de modificación haya transformado todas las cosas, ni siquiera ese snobismo quedará hasta la caligrafía. Será sincera la penetración del lector, habrá adivinado que Cipriano, conforme a la frase hecha de rigor, abrió el pliego con mano temblorosa. Dentro del sobre había 2 tarjetones, uno mayor que el otro, los dos muy elegantes. El mayor estaba impreso, salvo el nombre del agraciado alcalde, y decía en francés: la señora Dupont se quedará en casa la tarde del miércoles tantos de 5 a 8, y abajo la dirección y el nombre del invitado: señor don Cipriano de Urquijo, etcétera, etcétera. El tarjetón menor decía: el diablo tiene el gusto de enviar a su protegido, el señor don Cipriano de Urquijo, la adjunta invitación, encareciéndole que al llegar a casa de Madame Dupont, quien ya está prevenida, se presente a esta señora, diciéndola su nombre. Lo demás corre de cuenta de ella. No analicemos las emociones de Cipriano. Nosotros, lector, no somos psicólogos como M. Paul Bourget, por ejemplo, autor de tanta anatomía espiritual y moral, desde sus primeros ensayos hasta su novísimo Sens de la Mort. Por no ser psicólogos, resultamos de una ingenuidad de agua de montaña, que es el agua más ingenua de todas, porque está hecha de nieve pura caída directamente del cielo, y aún no se ha empangado en los declives y torrenteras de la serranía. La ciencia del alma la adivinamos, la presentimos como Fernández y González presentía la historia solo. Sí, diremos, conforme a otra sobada frase hecha, que las más encontradas emociones luchaban en el corazón de Cipriano, y añadiremos que las interrogaciones más contradictorias abrían y cerraban sus encorvados signos de todos colores en su cerebro. ¿Quién era, pues,
aquel hombre que hacía del diablo. Y ¿qué iba a pasar en casa de la señora Dupol? ¿Qué era lo demás que corría de cuenta de esta señora? Y sobre todas estas interrogaciones se erguían como columnas de Hércules. La segunda invertida, dos signos de admiración. Iba a ver a Laura sin duda. Teresa irá. Lelar. Il se Lilagro edera Cal se posarían en sus ojos los divinos ojos de Laura, aquellas dos luminosas y pensativas violetas, dobles. Oh Petrarca, solo tú pues que amaste a la primera encarnación de M. Laura Constantin, puedes poner un comentario a estas. Era en la giornoce al sol ciscoloraro per la pieta del suo fattore, y raíz. Quando fui preso e non me ne guardai c'è Botri occhi dona mi legaro ube Cipriano, vestido con la pulcritud y ortodoxia propias de un hombre que para ver a Laura, y que, a pesar de su modestia, tiene los trajes necesarios. Presentóse a las 5 en punto de tarde Madame Dupont, la dueña de la casa, apetitosa, jamona de un agradable moreno, mate y de profundos ojos obscuros, y más con un suave bozo en el labio lector. A Cipriano de Urquijo no le gustan las mujeres con bozo. Y en el tercer estará la dueña de la casa, digo, en cuanto se presentó a ella el joven pintor, acogióle como llovido del cielo, con la más hospitalaria de sus sonrisas. Iris Cartrela, ni un R de Urquijo, Madame Dupont, pronunció la J de Urquijo, esa no estará áspera, letra felina, con peculiar acento, y dándole el sonido francés. Naturalmente soyez, le bienvenu, M de Urquijo. Y en tono confidencial el autor seguirá traduciendo casi siempre al español los diálogos, para comodidad del lector y de los linotipistas. Añadió: me ha sido usted calurosamente recomendado por un amigo, quien deseo muchísimo complacer por el diablo. Se atrevió a insinuar Cipriano y con su primo candor dejó advertir una gran emoción en la voz. Bueno,
Por el diablo. Si a usted le parece, contestó ella con una sonora risa. Y tengo la delicada misión de presentarle a la muchacha más encantadora que hay en París. Está aquí. Él ya se ahogó en la garganta del pintor. Dos. El usted hacer acopio de valor prenés, votre coraje andeu. Mais. Y vamos a saludarla. Y sin darle tiempo para más, la señora Dupont, tomándole la mano, atravesó la sala en que estaban, franqueó una puerta. Llegó a un salón donde había numerosos grupos de invitados, algunos alrededor ya de las inevitables mesitas de bridge, y se dirigió a un rincón cerca de una ventana donde conversaban en un diván dos señoritas rubias, las dos bellas, las dos elegantes, las dos. Pero una de ellas más rubia, más bella, más elegante. No era esta, por ventura, la señorita Laura. Sí, por ventura, por indecible ventura, la señorita Laura era lector. Aprovéchate de la ocasión para contemplarla a su sabor y talantes. Mira ese campo de nieve de su frente, bajo el cual se abren las dos misteriosas violetas, dobles de sus ojos. Admiras, lector, con toda tu admiración, otra flor doble, que parece arrancada de una florida reja de Sevilla. El clavel estupendo de su bocas. ¿Ves, lector? Ese cuello que parece robado al propio cisne de Leda. Ese cuello no de pluma, pero sí de porcelana, y no de porcelana dura y fría, sino tibia y blanda y olorosa. No dejes, lector, pasar inadvertida, te lo ruego, la corona de cabellos de seda maravillosas de oro, tenue y ensortijados, que parece una transfiguración sobre la frente de la señorita Laura. Y por último, recuerda una de las estatuas clásicas que más te hayan embelesados, con aquella vestidura inmortal de graciosos pliegues eternos. Y dime, si la señorita Laura está, con su armonioso traje blanco, menos bien vestida que ella, mi querida amiga, dijo la señora Dupont. Tengo el gusto de presentarla, un joven pintor, Cipriano de Urquijo, una de las más ciertas glorias futuras del arte. El señor Urquijo tiene el porvenir en su bolsillo. Y al avenir, danzar poche, uno sabe usted qué deseas. Pues desea nada menos que hacer el retrato de usted, porque admira profundamente, desde hace tiempo en discretísimo silencio, eso sí, su delicada belleza al joven pintor. Mientras daba este pequeño discurso, poníase de todos colores como la luminosa, cuanto sencilla idea de pintar el retrato en Laura no se le había ocurrido.
esa imaginación de la Sofía. En tanto, ella, Laura, le miraba viendo inmensamente aquellas violetas dobles de sus ojos. Le tendió la mano. ¡Qué mano, Lector! ¡Qué larga mano! Modelada de un modo insuperable. Dicen que se necesitan 6 generaciones para hacer una mano de duquesa. Para aquella mano se había necesitado por lo menos 10. ¿Por qué soltarla ya nunca más? ¿Por qué no tenerla eternamente en la diestra, estrechándola con blandura deliciosa? Y que pasase la sombra de este universo y de todos los universos posibles, y que los soles, ya marchitos y apagados, cayesen lentamente en el abismo del todos, como lágrimas negras del dolor vencido, y que Cipriano fuese la conciencia única del cosmos, y que las tinieblas primordiales volviesen a invadir la creación, pero que aquella mano, el lirio sagrado de aquella mano, siguiese posándose en la diestra de Urquijo por los siglos de los siglos. Amén. Fue preciso, sin embargo, soltarla. Fue preciso asimismo decir algo, un lugar común, una tontería. ¡Qué tontería! Dijo Cipriano, y dejar ya recuerdo. El infeliz dijo: a los pies de usted, señorita. Perdónalo, Lector. Tú no sabes lo que es estar delante de Laura. A ti, pobrecillo, ¿no te han mirado las 2 violetas dobles de los ojos de Laura? Ella sonrió. A las mujeres, por inocentes que sean, las encanta la turbación de un hombre, sobre todo si creen que ese hombre es inteligente. ¡Qué homenaje más delicado puede defendírselas con una mujer bella y discreta? Un hombre, con tal de que tenga patente de agudo e ingenioso, puede hacer el tonto con fruto. Ahora que ello es peligrosillo por algo análogo a lo que dice la cábala. Ten cuidado, que jugando uno al fantasma se vuelve fantasma. Dídines esa sonrisa. Como si se hubiese abierto aquel clavel sevillano estral que hablábamos, y dejase ver en su cáliz una sarta de granizos, o como si dentro de un estuche de coral apareciesen enfiladas 2 hileras de perlas. Quizá la imagen no sea nueva, Lector, pero ¿dónde ir a buscar en estos momentos una imagen acabadita de hacer, si al propio Salomón, hace miles de años, ya todas le hubieran parecido viejas? La voz de la señora Dupont se oyó de nuevo. ¿Dónde es? Dirá. Israel Lobo, Merveral. Querida amiga,
Ya lo. Realizar la pero ahora pero doler. Voy a pedirle permiso para que el señor Urquijo haga usted su retrato pausas. Interesante, la verdad. Lo da. Logró algo. Del dale. Interesante. La verdad. Todo para de atarar. La interpelada se dirigió al grupo. Aquí tiene usted al joven y admirable Pinto Cipriano de Urquijo, por quien me intereso mucho. Pausa. Desea hacer un retrato de Laura. Sin duda será una maravilla. Pausa. Dele. Usted ponerse. Estar. Aldo con el para las sesiones. Debería empezar mañana mismo. Y sale de letra va a tal. La señora Constantin pensó primero en rehusar, mas la señora Dupont no la dejó tiempo para ello. Otro pequeño, pero elocuente discurso siguió al anterior, y como complemento la consabida pregunta: ¿podría empezar mañanas? Más bien pasado mañana, insinuó la señora Constantine, porque desearía consultarlo con mi marido. Y esta noche no le veré. Bata una solemnidad académica. Pues pasado mañana, concluyó con firmeza la señora Dupont. Ya lo sabe usted, Urquijo. Ya lo sabe usted, Laura. Pasado mañana. Las 11. ¿No es esto? Y ni la vez. Dale. Le conviene a usted la hora, señor Tintao. Claro que al señor pintor le convenía. Y diré a usted, no, llame Constancia. Il lo sa lo sta ca risale robo i si conviene a mamá, yo no tengo reparo que oponer, pues asunto concluido. A las 11 aseguro a usted, Madame Constantine, que este joven artista empleará en su obra todas sus potencias y sentidos. ¿Verdad, señor de Urquijo? Didiriano salió de su éxtasis, de aquel éxtasis en que sólo veía dos violetas dobles luminosamente pensativas, y respondió: se lo aseguro a usted, señora Constantine,
el retrato de la señorita. Laura será la obra por excelencia de mi vida. Las dos violetas dobles, al sonar estas palabras, volviéronse aún más esplendorosas. Una sonrisa dio claridad de amanecer aquel rostro incomparable. Cipriano perdió de nuevo la noción de su yo de todo. Flotaba en un océano de amatista. No volvió en sí hasta que los últimos invitados se despidieron y Madame Dupont, acercándose a la chimenea en que se apoyaba el joven, dióle una afectuosa palmadita en el hombro y entre burlona y tierna díjoles: despierte usted, hombre, con que aún reboirne sepas. A las 11 pasado mañana yo iré por ellas a su casa para que no falten. Iré y está el logro literal. A hora volvió Cipriano al taller. El furor cae. Carreres bolero. Lineará a lo mejor. Saloso lo grarar arjal. Dair irelare. Lor, felíjate. Bilen acerra. 15 días que la señorita Laura Constantini, hija del señor Víctor Anatolio Constantin del instituto, acompañada de su muy estimable madre y algunas veces de Madame Dupont, para las 11 de la mañana al taller del pintor. En estos 15 días Cipriano, que era un artista de primera fuerzas, no manifestado aún, que sin haberse aún percatado de ello, poseía un exquisito temperamento, se ha descubierto en primer lugar a sí mismo, como acaba por descubrirse, merced a un relámpago interior, todo talento en germen, antes de mostrarse en su plenitud a los demás. El amor le ha revelado la fuerza que poseía, le ha hecho ver aquello de que era capaz, ha alumbrado su potencialidad, escondida con luz súbita de reflector. Diremos la palabra para meternos dentro de la actualidad en asun. Luces ha cambiado su desánimo. En entusiasmo Monsieur de Jourdain hablaba en prosa. Sin saberlo, a Monsieur de Urquijo era sin saberlo un gran pintor en cierne, como dice el ilustre Rodríguez Marín, y afirma el maestro Cavia que debe decirse cuando se trata de una cosa o persona: cuando lo supo, una gran fe empezó a florecer en su espíritu. La fe aumentaba la fuerza, y la fuerza acrecentaba. De los compañeros que iban a ver el retrato, quedábanse admirados. La verdad es que casi ninguno de ellos habría creído en el talento de Cipriano. Hay que advertir que tampoco en el talento da los otros camaradas, limitándose cada uno a creer en el talento propio y a despreciar a los demás, como es de rigor. En el sigilo de su corazón voló de boca en boca por Montparnasse la fama del joven artista hispanoamericano, y no hubo pintor del barrio
que no acudiese a la rue Campagne Premiere en cuanto a Madame Constantin y a su hija. Estaban encantadas. Monsieur Víctor Anatole Constantin del instituto no tuvo más remedio que ir un día al taller. Encontró el retrato de una resemblance frappante, se entusiasmó, rectificó su juicio acerca de los extranjeros en general y de los artistas hispanoamericanos en particular, y acabó por invitar a comer a Cipriano durante los 15 días. Aquellos el joven había trabajado en éxtasis, como frangélico. Su subconsciente, que, como sabernos, es el que trabaja en realidad, no sólo en los artistas y los poetas, sino aún en los hombres de ciencia testidos con Dorset, Franklin y Condillac, Arago, Maitland, Baradaja, etcétera, etcétera. Subconsciente estaba pintando el retrato. Él no hacía más que mover, como en estado de sonambulismo, los pinceles, mezclar los colores, arreglando todo lo relativo a la cocina, y mirar, eso sí, mirar sin descanso, a la mujer amada. La comida a que le invitó el padre de Laura fue el colmo y remate de aquel superno éxtasis de 2 semanas. La cara que puso la portera cuando le vio entrar erguido, y subir majestuosamente, dándose postín la escalera hasta el segundo izquierda. Ya no más en las tardes nebulosas se laría los pies en las húmedas aceras del bulevar mirando, si tras de los visillos de una ventana se encendía una luz o se adivinaba una silueta, ya no más como el gran lírico alemán, se preguntaría si era el viento el que agitaba las cortinas, o la mano de su adorada. Resrón, qué dulce adorada familia ideal, la recibieron. Con qué amistoso impulso le tendió ella la mano, el lirio impoluto de su mano. Monsieur Constantin no llegaba aún. Madame Constantin fue a dar algunas órdenes y les dejó solos un momento. Creo que fueron 5 minutos. Dirás, oh descontentadizo lector, pero es que tú no sabes lo que son 5 minutos. 5 minutos pueden engendrar sin número de posibilidades. En 5 minutos hay tiempo para el mayor crimen o para el mayor heroísmo. Si quieres, lector, ¿sabes lo que son 5 minutos? Oye esta historia. Un reo comparece ante el tribunal del pueblo. El defensor prueba hasta la evidencia, echando mano de testimonios y documentos, que el reo acusado de robo con fractura y asesinato no había podido cometer aquellos delitos por sencilla razón de que 5 minutos antes y 5 minutos después de perpetrados se le había visto fuera de la escena del crimen. Esto era casi probar la coartada en 5 minutos, señores, concluía el defensor. Es imposible saltar las tapias de un jardín, romper un vidrio, abrir la vidriera, entrar a matar al dueño de la casa,
llevarse los valores forzando un mueble y escapar escalando de nuevo. La tapia al jurado se impresionó. El reo hubiera sido absuelto, pero el agente del Ministerio Público solicitó del juez que antes de que los jurados deliberasen, los asistentes permanecieran en silencio durante 5 minutos, a fin de que todo el mundo se diese cuenta de lo que esos 5 minutos significaban. El juez accedió y mientras oscilaba el gran péndulo de la sala, un silencio imponente permitía oír las respiraciones. Aquellos 5 minutos no acababan nunca. Los asistentes, al compás del reloj, imaginaban sin duda las diversas fases del delito y encontraban que había habido sobradísimo tiempo para cometerlo. Cuando vieron pasado los interminables 300 segundos, el fiscal dijo sencillamente: ahora, señores jurados, ya sabéis lo que son 5 minutos y el reo se ha sentenciado a prisión perpetua. Y sí, lector, dije de ser comento, pero Cipriano de Urquijo no se parecía en nada, felizmente para él, al criminal del cuentos. ¿Sabes tú, lector, lo que hizo en 5 minutos? Pues mirar a la señorita Laura, sonreírla y decirla una alabanza a propósito de su traje gris topo con pequeños dibujos lila que armonizaba con la blancura alpina y el matiz misterioso profundo de las 2 violetas dobles de sus ojos. En estas llegó Emperor Constantin. Saludos, amabilidades, sonrisas pasaron al comedor, un comedorcito íntimo, simpático, ultra cordial. Sentaron al pintor al lado de Laura. Lector, no te se ocurra preguntar a Cipriano por el menú o lista de los platos. Cipriano jamás ha sabido lo que comió aquella noche. 7 era el diablo. Se ido del diablo. ¿Qué había pasado con el diablo? Quizá, amigo mío, has juzgado a Cipriano un ingrato y lo has absuelto en tu fuero interno, pensando que en suma al diablo no se le debe ninguna gratitud. Amigo mío, la gratitud se la debemos a todo el que nos ha hecho bien, un hombre justo. Ni al diablo le niega lo que le es debido. ¿Te imaginas a Sócrates, por ejemplo, desagradecido? Ya sé lo que vas a contestarme, que el demonio de Sócrates, el daimon, mejor dicho, no era un diablo, era, dice Platón, cierta voz divina que se dejaba oír en él, que le detenía en algunas de sus empresas y que jamás le impulsaba ningún punto. Genofonte cuenta en su libro de la muerte de Sócrates que este filósofo dijo, después de su condenación: ciertamente,
Ya había yo preparado 2 veces una defensa de mi inocencia, pero mi demonio me lo impide y me contradice. Esta actitud inhibitoria sugerida por el espíritu llevó pues a Sócrates a la muerte. Sin embargo, él la agradeció encontrando que la muerte era un bien, el remedio único contra la enfermedad de la vida. No olvides de sacrificar un gallo esculatio. Objetaréis aún. Pero si un daimon puede hacer bien, un diablo no creemos que lo hará nunca. Opino, como vosotros teóricamente, un diablo no debe ocuparse más que de hacernos mal, pero si, por imposibles, nos hiciese un bien, no le deberíamos gratitud. Había un santo varón que no solo lo hacía al diablo, la justicia de pensar que sin él no habría sido posible la culpa y por lo tanto no habría habido redención. Félix culpa, canta la iglesia. Sin fe oraba todas las noches, porque Dios perdonase a Satán, lo cual en suma acabará por suceder según Orígenes supuesto, que el diablo se arrepienta. Un día vínole cierto escrúpulo, y contó a su confesor lo que hacía. El confesor, fraile severo de mano estrecha, amonestóle con acritud, diciéndole que era un pecado orar por el diablo. Volvió el santo hombre a su celda, lleno de tribulación, pero se consoló pronto y se sintió confortado al advertir una sonrisa, una celeste sonrisa de indulgencia en la faz de su crucifijo. Bienaventurados los simples de corazón. Cipriano, pues, no era ingrato, pensaba en su diablo con frecuencia. Aquel buen señor que bajo las especies de Mefisto le estaba ayudando de una manera tan hábil, tan discreta, tan eficaz, merecía su más cariñoso reconocimiento. Hubiera querido verle, hablarle, pero cierto día en que fue a visitar a Madame Dupont con el explosivo fin de preguntarla las señas del diablo, ella se echó a reír con la sonora risa que ya hemos oído. Sin embargo, dijo Cipriano, picado en su amor propio, no fue por insinuación suya, por lo que usted me invitó aquella tarde. Ciertamente, pero usted comprende que, a pesar Rodio, ¿qué haces? Yo no voy a tener corazón de enviarle a usted al infierno para que busque a su protector. Vamos. Ya no ríe usted de mí, ni sonríe de respirar. Es Señor. Ese señor, amigo mío, es un verdadero diablo, y mientras no quiera revelarle directamente por mi conducto el sitio donde usted pueda verle, yo nada diré. 8 en estas. Llegaron los días del salón. El retrato estaba concluido. Era de la de que ellos, o según decían los más entusiastas, estaba bien, y según decían los menos, pas mal du tout. En concepto de los maestros franceses, procedimiento propio, dominio absoluto de la técnica, un sello característico, muy marcados elegancia, mucha elegancia en suma,
algo nuevo bajo del sol dentro de lo relativo, de toda novedad. Laura no cabía en sí, de contentamientos. Madame Constantin había llevado a todas sus amistades al modesto estudio de Cipriano, quien hubo de pedir prestadas a sus compañeros algunas sillas. Víctor Anatolio Constantin del instituto invitó por su parte a varios de sus colegas, para que todo fuera completo, hasta el diablo. Aquel escondido diablo benefactor dio oportunas señales de vida. Una tarjeta, llegada por el correo, decía del diablo: supone que el señor don Cipriano de Urquijo enviará al salón, naturalmente, el retrato de la señorita Laura. El jurado de admisión dará, sin duda, a esta obra de arte un lugar preferentísimo. Y así fue en el vernizaje. ¿Cuántos artistas hispanoamericanos viven en Montparnasse? Lo mismo los portentosos cubistas discípulos drapicazos que los herméticos órficos u orfistas. Así los anglo-persas como los huiserianos, tanto los futuristas como los dinamistas y los estatistas, los prerrafaelistas rosetianos, del propio modo que los prerrafaelistas a secas, los ulaguistas, las angladistas, los romeristas y los subiarreños, los inefables hieráticos y los más inefables transformistas llamados así, porque a diario cambian de procedimiento, de estilo, de carácter según la influencia, y van buscando toda la vida su ondulante. Yo, sin acertar a encontrarlo, jamás. Todos estos y otros que no menciono por respeto a la paciencia del lector pudieron ver con envidia, con aprobación o con indiferencia el retrato pintado por Cipriano en uno de los más visibles testeros de una de las más visibles salas como extranjero. Cipriano de Urquijo no tenía derecho a medalla ninguna, pero la gloria hizo sonar para él todas sus trompas y sus címbalos de oro. Los periódicos le dedicaron frases cálidas. El ministro plenipotenciario de su república telegrafió al presidente, quien, después de conferenciar con el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, hizo dirigir al funcionario diplomático el siguiente telegrama, que Víctor Anatolio Constantin leyó conmovido con ayuda de mentes de Cipriano, que se lo tradujo: ministro de París, sírvase notificar Urquijo, gobierno, república, ufano, su triunfo que honra país, otórgale, desde próximo año, fiscal pensión mensual 1000 francos y viáticos para viaje Roma. El plenipotenciario, en vista de esta efectiva consagración oficial, estimó que debía invitar a Cipriano a almorzar en la legación, y juzgó que era pertinente, asimismo, de extender la invitación a la encantadora muchacha que había sido el dels ex machina de la obra del triunfo y de la substanciosa aprehensión, la cual, lector, para tu tranquilidad, por si te interesas por Cipriano, te diré, adelantándome a los sucesos, que le fue pagada por un año de una vez, con pasmo del pintor, que jamás había visto tanto dinero junto. Como no era posible invitar solas, y Laura se extendió por de contado la invitación a sus padres. 6 personas,
se sentaron a la mesa el ministro y su esposa, M. Constantin, y la suya, Cipriano y Laura, a quienes colocaron juntos. Tampoco en esta vez supo el pintor de qué se componía la lista. Le pareció vagamente que comía tornedos y que mondaba una mandarina al lector. Son las 3 de la tarde, un delicioso rayo de sol. Primavera al baño de oro. El balcón de piedra que se abre en una sala de la legación y al cual después del café y mientras los viejos que me perdonen este calificativo, la esposa del ministro y Madame Constantin saborean la fine champagne, se han asomado Cipriano y Laura. Seré indiscreto lector. La legación está en la avenida Camoens y el balcón mira al Sena. Casi enfrente se extiende el campo de Marte, yergue allí su fantástico esqueleto de acero. La Torre Eiffel a la izquierda en el fondo. Van recortándose en el ambiente las ennegrecidas arquitecturas de Notre Dame del Panteón de Val-de-Grâce, del Palacio de Justicia de cuyos muros surge airosa, apuntando a una nube la flecha de la Santa Capilla, todo el sortilegio de París. Lector, los árboles del Trocadero. Hace ya un mes estrenaron vestido, su portentoso vestido de un verde diáfano. París una vez más está en primavera, lector, y el Sena lo sabe, el Sena que copia los árboles y parece besar los muelles con voluptuosidad de mujer. Laura viste un traje claro todo en ella, es claridad. Su pelo dorado se enciende como una aureola de virgen. Las violetas dobles de sus ojos brillan más misteriosamente que nunca. Siguen sus trémulos pétalos. Hubiese más rocío. Su piel sonrosada parece translúcida, como si una suave lámpara luciese en su interior. Su cuello, lector, es más gallardo que la proa de una trireme antigua. Las ánforas clásicas al mirarlo romperían de envidia. Sus asas armoniosas. Cipriano ha cogido suavemente la diestra de Laura. Ha mirado los ojos de Violeta con infinito amor, con voz insegura, y ha dicho: Laura, soy Elisa. Laura ha contestado: muy austera. Sus manos se han estrechado blandamente con una caricia casta y divina. Sus almas por ministerio de sus ojos, han hecho un pacto para la vida, para todas las vidas posibles, para la eternidad. 9 caía la tarde. Creo que esta frase hecha es muy oportuna para empezar el postrero capítulo del presente novelín. Caía la tarde. Oh, si te places, Fabio, atardecía. No temas, emperos, que te describa el crepúsculo con su orgía de colores. Aquel no era un crepúsculo orgiástico, muy de sentido, al contarlo, muy modesto, muy sobrio, apenas con el intento de un rosa azamonado. En el Boulevard Pereire todo era paz. Una azulada niebla padecía y materializar las lontananzas. Esa azulada niebla de París
ya descritas que Cipriano encuentra más bella que todas las opulencias solares, y que da un tono tan delicado a cuanto envuelve como si fuera el propio tul la propia tela divina del ensueño, su costuf Adreanzare Madeon. Un hombre joven elegantemente vestido llamaba a la verja de un pequeño hotel rodeado de espesa verdura su mano de mula, hacía sonar el timbre con ligeras intermitencias. Lector, no caviles más. Aquel joven era Cipriano, que por fin y gracias a Madame Dupont sabía la dirección del diablo e iba a darle con efusión las gracias por el indecible bien recibido, un majestuoso criado de ébano alto, esbelto, con todos los caracteres de la interesante raza etíope, y no con ese matiz repelente y betún, desvaídos, característico de los negros de los Estados Unidos. Atravesó el jardín. No habría y abrió la verja su interrogadora mirada. Cipriano, más tembloroso aún, dijo: vengo a ver a Monsieur. No se atrevió a decir al diablo. El negro le hizo signo de que le siguiese, cerró las verjas, subió una breve escalinata y entró a un vestíbulo oscuro en el que se adivinaban armaduras y algunos bellos muebles de ébano. Voy a anunciarle, y entreabriendo como sigilosamente una gran puerta, desapareció Cipriano. Durante los momentos que siguieron pudo oír perfectamente los latidos de su corazón. Un etíope, armaduras damasquinadas, muebles de ébano, silencio absoluto. La gran puerta volvió a abrirse. Pase usted, dijo el negro. Atravesaron un vasto salón penumbroso cubierto de tapicerías cuyos asuntos adivinaban apenas y severamente, amueblado de taburetes y asientos corridos de ébano también y damasco rojo. Se abrió otra puerta, daba acceso a una enorme biblioteca de ébano, asimismo del más hermoso estilo. Luis XIII, con admirables columnas estriadas de floridos capiteles con nichos, en los cuales se inmovilizaban estatuas clásicas de bronce en su actitud serena, con amplias ventanas, donde entraba, a través de las vidrieras de colores, la luz mística del atardecer que venía de un patio contiguo en el que triunfaba la verdura nueva de las acacias y los castaños. La biblioteca era todavía más misteriosa, más recogida que las otras salas. Cipriano se detuvo indeciso. El negro había desaparecido a medida que los ojos del pintor
iban acostumbrándose a la penumbra, apreciaba detalles de la suntuosa severidad de aquella gran sala llena de libros. Pero había recodos de sombra que escapaban a su agudeza visual. De uno de ellos surgió una voz conocida, aquella voz de aquella noche en el Boulevard Malesherbes. Bienvenido, amigo mío. Y una forma oscura avanzó hacia él. Cipriano se sobresaltó un momento nada, mas su voluntad dominó enseguida el miedo pueril. El diablo sonreía con la más acogedora sonrisa y le tendía la mano blanca aristocrática, perfectamente cuidada, y sin vello ninguno bestial. Todo evolucionan lector. El diablo usa depilatorios y tiene manicuros. Cuando se hubo repuesto de su emoción, el pintor, sentado ya al lado de aquel hombre simpático de aspecto afable, aunque con no sé qué rasgo de misterio en la profunda palidez de las facciones, su incontenible gratitud se desbordó. «Usted no sabe», le dijo, «lo feliz que soy. A usted se lo debo todo, la revelación de mi talento, en el cual no creía, el amor de una mujer infinitamente adorable, los medios materiales para cultivar esa arslumba en la que quiero firmemente emplear mi vida breve para llegar a las grandes excelencias, la seguridad, en fin, de un porvenir luminoso. Ale, le da será o no. Yo no sé quién es usted, pero un espíritu poderoso y bueno no habría hecho más por mí. Y cogiéndole una mano, una de aquellas aristocráticas manos, se la besó con amor, antes que el diablo pudiese impedirlo. «Amigo mío», respondió, «este es el verdadero autor de todos los bienes que mencionares. Usted es su voluntad, hada milagrosa, que duerme en tantas almas y que en algunas despierta. Jamás yo no hice otra cosa que azuzarla con la espuela del amor. Ella sola recorrió el camino. Pero ¿quién es usted? ¿Y qué razones ha tenido para protegerme? Gracias, se lo niega. ¿Y por qué no seguir imaginando que soy el diablo, un buen diablo? Si a usted le parece, hasta el diablo, amigo mío, sirve los designios de la providencia, de la cual dudaba usted. Por cierto, de esa providencia escondida que vela por nosotros. ¿Qué quiere usted que le revele? Un nombre y un apellido comunes y corrientes. El cómo la casualidad que hizo a un hombre rico y aburrido tropezar con un artista que habla solo malas costumbres. Amigo mío, la neblina de un torular,
Una recomendación. A tal o cual buena señora, amiga mía y de la familia Constantín, para que los pusiese a ustedes. Esto, Ilsa de la el tu fora eso sería demasiado trivia de leer. Procure usted más bien creer que soy mi espíritu, lo cual tendrá cierto encanto. Un diablo desinteresado que pudo hacerle un beneficio y está satisfecho. Por los demás, añadió levantándose para dar por terminada la entrevista y tendiendo con un movimiento lleno de gracia y de cordialidad la mano al pintor. Todos somos espíritus, no somos más espíritus que se mueven en un plano de ilusión. Usted es un espíritu. Azul Arces la sur su rubia Laura, un espíritu color de rosas, mi criado negro a pesar de su color, un espíritu blanco por su primitiva candidez, y yo, un espíritu gris. ¿Acaso tristes que busca a Dios por el camino real de la caridad? Sí, amigo mío, todos somos espíritus y tenemos todos algo de divino. Procuren usted, Laura, hacerse dignos de esta divinidad que el inefable les ha otorgado, y realicen durante su peregrinación por la existencia mayor suma y amor de belleza de Viena abril 1 de 1916. Atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización con vociferonización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única. El error de letras.